Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro Comité de Tecnología e Innovación. El día de hoy tenemos la sesión titulada Assessment de Ciberseguridad de la vulnerabilidad a la resiliencia operativa y nos acompaña Manuel Gutiérrez de Appsite, el cual cuenta con certificaciones como profesional en Cloud Archive, Security Engineer y Work Admin por Google Cloud. Tiene experiencia en arquitectura de soluciones en la nube, administración de servidores, disaster recovery y desarrollo web con un enfoque en la integración entre tecnología y estrategia comercial. Actualmente lidera el desarrollo de las soluciones cloud especializadas, diseño de arquitecturas escalables, impulsando la integración SAP en Google Cloud y apoyando procesos de preventa mediante consultoría y técnica comercial. Manuel, bienvenido, muchas gracias por estar acá. También quisiera dar la bienvenida a nuestros afiliados asistentes y recordarles que cualquier pregunta la pueden hacer durante la sesión mediante el chat. Gracias, Manuel. Chévere. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la presentación, Catalina. Bueno, gracias por permitirnos esta ventana de tiempo. Y me gustaría hablarles el día de hoy sobre este tema que, bueno, es tan importante y que nos compete a todos. Y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Básicamente, yo les quiero hablar en este espacio sobre la importancia de la ciberseguridad, o como también se le llama, la resiliencia tecnológica y el impacto que esto tiene sobre el mundo empresarial, ¿no? Entonces vamos a ver un poco en la agenda del día de hoy que les voy a exponer bueno, ya escucharemos sobre el contexto y el panorama mundial, sobre los riesgos que se ven diariamente en el mundo tecnológico, el paisaje regional y cómo se encuentra en la actualidad Latinoamérica. Este punto es bastante importante. Y con respecto a otras regiones en el mundo, veremos un poco de la anatomía o modus operandi de la mayoría de los ataques y cómo la inteligencia artificial, si bien cierto, ha sido un motor importantísimo en la productividad empresarial, también tiene a personas o grupos que la utilizan para fines delictivos o, bueno, de forma inadecuada, básicamente. Finalmente cerraremos de cómo podemos empezar a proteger nuestras organizaciones, porque aquí les hablaré un poco de cómo está el panorama, qué es lo que está pasando actualmente, pero también no es suficiente nada más mencionar eso sin mencionar cómo podemos protegernos o cómo podemos blindarnos ante estas situaciones, ¿no? Y bueno, ya quisiera por lo menos ahora que tenemos eso en la agenda, que se imaginen por un momento que el motor o el motor de su empresa, que imaginen en este momento, ahora, ese flujo constante de datos, la lealtad que han cultivado durante estos años sus clientes, sus activos intelectuales más valiosos, y que todo eso depende de un hilo invisible que mientras en este momento estamos hablando en este webinar, está siendo atacado aproximadamente en una media de 3.065 veces por semana. Y bueno, lo más preocupante de este número o este hecho es que no es estático, este va creciendo vertiginosamente cada año, ya que actualmente este número representa un alarmante aumento del 26% con respecto al año anterior. Y bueno, la ciberseguridad definitivamente ha dejado de ser un gasto discrecional del departamento TI para convertirse en el pilar estructural que define la supervivencia y la soberanía de cualquier organización moderna a día de hoy. En el pasado solíamos limitarnos a hablar de proteger la información y métodos de protección de los datos. Ya hoy, alineados con los estándares internacionales más exigentes, hablamos de gestión integral de riesgo y resiliencia. Entonces, hoy realmente la pregunta es, ¿qué debe hacer, que se debe hacer cualquier CEO o cualquier director? No es si su empresa será atacada, sino cuando ocurra el incidente, qué tan rápido puede recuperarse operativamente hablando y de manera efectiva. ¿No? Dicho esto, bueno, cada año presenciamos cómo los ataques han evolucionado, convirtiéndose en métodos más sofisticados donde se aplica de manera masiva la ingeniería social para engañar al usuario y lograr un fin, el cual muy probablemente sea la extorsión económica o el chantaje corporativo. Muy seguramente todos hemos escuchado sobre lo que son los devastadores ransomware, las ingeniosas campañas de phishing, los ataques masivos de degeneración de servicios, y debemos entender algo fundamental, que todo esto está sucediendo ahora mismo en las empresas a nuestros alrededores o quizás ya nos ha sucedido a nosotros como empresa. No es una historia o ciencia de ficción que suceda en otra parte del mundo o algo a lo que no seamos completamente ajenos, ¿no?
Y bueno, ahora que hablamos de otras partes del mundo, como lo ven acá, Latinoamérica es el nuevo epicentro del ataque y es un hecho porque les quiero mencionar un dato que, bueno, muchas veces miramos a Norteamérica o Europa asumiendo que son los únicos centros del conflicto digital, pero realmente los datos nos cuentan una historia drásticamente distinta. Y es que para este año 2026, Latinoamérica ha destronado oficialmente a regiones como África, convirtiéndose en la región más atacada del planeta. Hoy en día nuestras organizaciones en esta parte del mundo enfrentan más del 40% de los ataques promedios globales, ¿no? Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Pueden ser muchos factores diversos pueden ser los causantes de esto, pero principalmente esta crisis es impulsada por una acelerada adopción digital que existe en la región, pero que lamentablemente no ha sido acompañada de una inversión proporcional en materia de seguridad. Y para darles una perspectiva financiera del abismo con respecto a cómo se encuentran en otras regiones del mundo, cómo nos encontramos al día de hoy, podemos analizar que mientras que en Norteamérica la inversión per cápita en seguridad es de aproximadamente $30, en los países de nuestra región, con puede ser economías emergentes, apenas alcanzamos a invertir $1. Estas son cifras reveladas por el Banco Mundial en el 2024. Y esto nos lleva a lo que yo puedo llamar una verdadera paradoja digital, porque mientras nuestra digitalización corporativa avanza a pasos agigantados, de hecho, comparativamente hablando, somos 1.5 veces más rápidos que el promedio mundial en nuestro avance tecnológico en toda la región de Latinoamérica. Pero nuestra capacidad en la adopción de resiliencia tecnológica simplemente no tiene ese mismo ritmo. Y es, bueno, es preocupante saber que según el Foro Económico Mundial para el 2025 emitió ese informe, solo un escaso 14% de las organizaciones en la región confían plenamente en que sus equipos internos tienen las habilidades verdaderamente necesarias para enfrentar estas amenazas. Y esto es un número que debemos o tenemos la obligación de nosotros como compañía cambiar. Y bueno, por supuesto que para sumar más dificultad a esta cultura, también se suma el uso de la inteligencia artificial con fines delictivos o, como mencioné, en su defecto, el uso inadecuado de la misma. La IA puede ser una espada perfectamente de doble filo y de hecho, gracias a esto se ha logrado democratizar el cibercrimen. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, que hoy en día ya un atacante con habilidades mínimas puede comprar el crimen como servicio, que se denomina CAS en la dark web, y lanzar ataques que antes requerían de personas con mucho nivel en lenguajes de programación. También son utilizadas para la creación de no solamente correos phishing casi imperceptibles para la vista humana, cambiando pequeñas cosas como colocar una I mayúscula por una L, y bueno, cambios que generalmente suelen ser totalmente imperceptibles a la vista humana, sino que también se utilizan para la creación de identificación de vulnerabilidades en sistemas complejos, que antes demoraban tal vez días, horas, y hoy en día eso se puede hacer en segundos. Y aunque ustedes no lo crean, muchas de estas vulnerabilidades críticas que son detectadas en nuestros sistemas son provocados de manera indirecta por nosotros mismos como organización. Y esto es porque existe algo denominado Shadow AI o IA en la sombra, que recientemente, de hecho, fue el responsable directo del 20% de las brechas de seguridad globales. Y esto no es otra cosa sino que el uso inadecuado de la inteligencia artificial generativa que lo utiliza parte del personal que es de nuestra organización, ya que al utilizar ingenuamente información privada y sensible de la empresa, o exponer vulnerabilidades de nuestros códigos fuentes o nuestros sistemas en estos modelos públicos, estamos contribuyendo a que estos modelos se entrenen con nuestros propios datos. Y recuerden siempre esto, que no existe realmente la inteligencia artificial verdaderamente gratuita, solamente que en lugar de pagar con tu dinero, están pagando con sus datos, ¿no? Y bueno, por supuesto que el software en temas de la inteligencia artificial no es lo único que ha avanzado de forma vertiginosa. De hecho, la estrategia con respecto a lo que sucedía antes en el cibercrimen ha evolucionado. Ya no es un ataque que solamente consiste en cifrar archivos para provocar un daño a una organización con esa finalidad, sino que, bueno, los nuevos modelos delictivos apuntan a que realmente se basan hoy en día a, bueno, estrategias completas a la extorsión de los datos, al uso, al chantaje de la información y los datos de las empresas. Ejemplo de esto, por lo menos, pueden ser los ransomware de doble extorsión, en donde el atacante primero se infiltra, roba la información más confidencial
y luego de esto lo amenaza con exponer esa información de forma pública a las redes o a los contactos que haya conseguido durante ese ataque. Y si no se paga el respectivo rescate, que bueno, nada da seguridad a que luego de pagar ese rescate se te devuelva la información, si tuvieses o contaras con herramientas y eres precavido y tienes respaldos que te puedan ayudar a recuperarte de eso, el daño reputacional puede llegar a ser irreversible, ya que al exfiltrar esa información a tus clientes, a tus contactos, a tus consumidores, básicamente se pierde el activo más importante, que es la confianza de sus clientes y consumidores, ¿no? Y bueno, dicho esto, las credenciales se han convertido en la nueva moneda de crimen. De hecho, se estima que hay más de 1.000 millones de credenciales robadas circulando en mercados clandestinos, en la Deep Web, Dark Web, en Telegram incluso. Y el 90% de los ataques exitosos, de hecho, comienzan con un simple correo electrónico. Bueno, esto es un informe emitido por entidades como Cloudflare en 2023. O sea, que es decir, que con tan solo un clic a un correo potencialmente malicioso puede separar o puede detener nuestra organización completamente de la continuidad operativa o como mínimo provocar un colapso bastante importante, ¿no? Ya hoy en día hay una brecha de datos, que esta brecha de datos que le estoy mencionando tiene un costo medio global de 4.45 millones de dólares a nivel mundial. Y la pérdida de negocios con estos hechos representa casi el 40% de ese impacto económico. Eso según un informe emitido por la IBM en el 2024. ¿No? Y bueno, y el mundo, generalmente el mundo incluso fuera de lo tecnológico, nosotros nos movemos por tendencia. Y en el mundo de la ciberseguridad y la tecnología y el mundo no ético del hacker, también no es diferente, no hay una excepción, ya que las comunidades de atacantes tienen sus objetivos de ataque bien definidos. Y esto puede ser porque les haya dado más resultados, ha sido de más fácil acceso o la información les ha dado más, digamos que más, un margen de ganancia mucho más alto que a otros sectores básicamente empresariales privados o gubernamentales, ¿no? Y estos sectores, evidentemente, como les mencioné, no solamente lo hacen grupos de hackers o personas que trabajan de forma individual, sino que también son hackers que son patrocinados por estados que buscan espionaje o desestabilización. De hecho, según un informe emitido por CrowdStrike en 2025, en el primer lugar se encuentra el sector tecnológico. El segundo lugar se encuentra el bancario financiero, evidentemente, porque es el que más fácil le puedes encontrar un rédito o una ganancia después de ese ataque. Y en el tercer lugar se encuentra el sector de salud, que al día de hoy sigue siendo uno de los tres primeros sectores más afectados o atacados en este mundo. De hecho, el sector tecnológico, el primero, por octavo año consecutivo, está de primer puesto digamos que los sectores más vulnerables. Y el resto del porcentaje, el 33% restante, se componen de otros sectores privados y empresas gubernamentales también. Aunque pareciera que realmente las empresas más atacadas o los sectores más atacados fueron los gubernamentales, ya vemos que no es así según informes emitidos, ¿no? Entonces, ante este escenario tan hostil que los estoy planteando, que les he dado mucha información y cómo podemos responder a este caos, ¿no? Bueno, les he hablado hasta el momento de muchos datos y de mucha información que puede sonar bastante alarmante, pero aún no les he hablado de las soluciones y qué podemos hacer al respecto ante este problema. Y les aseguro que esto no lo solucionamos únicamente instalando más antivirus o comprando más herramientas técnicas o más sofisticadas o las más costosas del mercado, sino que a través de adopción de marcos como el que particularmente les voy a hablar el día de hoy, porque también existen otros, pero sin embargo este es el que nosotros nos apegamos y es el NIST Cybersecurity Framework con la versión 2.0 que fue actualizada en 2024. La gran novedad de esta versión fue agregar o adicionar un pilar llamado gobernar, ¿no? Y gobernar significa que la ciberseguridad ya no es tarea del equipo técnico dentro de la empresa, sino que se tiene que involucrar a la alta gerencia y a la junta directiva y estos deben comprometerse en asignar recursos y definir la madurez de estrategias de riesgos sobre la empresa. Este modelo fundamentalmente se basa en 6 pilares críticos. El primero, como les mencioné, es gobernar. En la gobernanza, bueno, se establecen e involucran, como ya les mencioné, desde la jerarquía más alta de la organización, políticas de seguridad. Y esto se hace para impulsar una cultura de concientización dentro de la empresa, que me debería decir
que este es el punto más importante para empezar en este mundo de la ciberseguridad y resiliencia empresarial. Me atrevería a decir que es el más importante, que es la concientización. No sirve de nada contar con las mejores herramientas del mercado si al final del día con la interacción humana o el factor humano, que es donde se encuentra el mayor riesgo, es el más vulnerable y es el que desconoce todos estos riesgos cibernéticos que existen al día de hoy. Tenemos el identificar, ¿no? Que es conocer sus activos y riesgos, y esto implica no solamente identificar las plataformas, sino todo lo que interactúa con ellas, incluyendo el factor humano, y básicamente esta identificación debe ocurrir de manera continua, ya que nuestros activos tecnológicos o recursos humanos nunca son los mismos en una organización para siempre. Estas cambian y evolucionan, y esto implica tenerlas en el panorama identificados de forma continua. Bueno, de hecho, este marco metodológico es cíclico. Se tiene que repetir, se tiene que actualizar dentro de la organización una vez adoptado en todo momento para ir, evidentemente, evolucionando con las nuevas tendencias del mercado del sector en cuanto a la protección de nuestras plataformas tecnológicas. También tenemos proteger. Y aquí sí podemos empezar a hablar un poco de métodos que se ejecutan en nuestros sistemas para proteger la información y, por supuesto, con el uso de las tecnologías modernas como las que se mencionan acá, pero también existen otras herramientas en este punto, ¿no? Herramientas como pueden ser los SIEM, que son herramientas que se encargan de recopilar toda la información de nuestros sistemas para emitir un análisis de las posibles vulnerabilidades, los XDRs, los MDRs que van a proteger nuestros dispositivos asignados a nuestros colaboradores internos, que al final del día son los recursos más vulnerables dentro de nuestra organización. Está el punto de detección o detectar. Muchas veces suele ser desestimado, pero es porque si no contamos con algo que nos permita monitorear o visualizar los eventos, ya pueden ser a nivel de red, de aplicación o incluso hasta sistemas operativos, estamos ciegos a qué tan vulnerables somos realmente, porque creemos que no está sucediendo absolutamente nada cuando esa no es la realidad. La realidad es que solamente no lo estamos visualizando. Responder. Este es un pilar bastante importante, ya que, como les he mencionado, no importa o no se, de verdad no se tiene tanto en cuenta que tengas o cuentes con las mejores tecnologías en ciberseguridad. No existe ninguna empresa en el mundo que esté extensa a sufrir un ataque. Y es por eso que es importante contar con sus debidos procesos documentados. Este punto habla más que nada sobre contar con procesos que te ayuden a detectar quiénes son tus actores, cuáles son evidentemente las personas responsables que van a actuar o responder en caso de que se detecte. ¿Qué es o respuesta ante qué? Bueno, básicamente ante las vulnerabilidades que hemos detectado en los pasos anteriores. Cada vulnerabilidad, aunque sea ínfima, aunque sea muy pequeña, tenemos que tenerla contemplada y básicamente un proceso de recuperación, que este es el último paso, porque en el peor de los escenarios debemos ser capaces de recuperar nuestros activos de una forma eficiente y que nos permita mantener la continuidad operativa de nuestro negocio. Y bueno, contar con estrategias de recuperación planificada es muy esencial para este pilar, porque realmente sabemos si estos activos que tenemos son verdaderamente funcionales. ¿Cuánto tiempo nos toma recuperar con esos respaldos? ¿Tenemos definido a todos los actores que van a participar en la recuperación o es que los vamos a empezar a identificar y a llamar cuando verdaderamente toque recuperar? Bueno, por supuesto que el uso de las herramientas como las que mencioné o las diversas otras, también enfocadas en la resiliencia tecnológica, nos van a apoyar facilitando muchas actividades en los diversos pilares. Y bueno, la idea es tratar de consolidar todo esto, ya sea con herramientas multienfoques o con equipos dedicados, equipos humanos que se encargan a la administración de todo el conjunto de herramientas. Y esto al final del día nos va a ayudar a que la información de ciberseguridad crítica no esté dispersa en la organización, sino que esté consolidada y mejor administrada, ¿no? Nosotros siempre fomentamos desde Upside el uso de herramientas y somos distribuidores de Trend Micro, que es uno de los líderes de la industria en ciberseguridad. Y bueno, ellos tienen como meta centralizar todas las actividades asociadas con la resiliencia en una sola plataforma. Y eso es para disminuir la complejidad de administrar estas tecnologías, porque se enfoca en centralizar todo mediante conexiones en la misma plataforma y esta se va a alimentar del contexto que le dé de esa información obtenida de las diferentes soluciones o plataformas conectadas con Vision One de Trend Micro.
Desde Google también alentamos el uso de herramientas de ciberseguridad. De hecho, Google hizo una inversión muy importante en este ámbito y adquirió Mandiant en 2022. Mandiant era una de las empresas de ciberseguridad más prestigiosas y reconocidas del mundo. Ahora forma parte del ecosistema de Google. Y eso lo ha ayudado a crear herramientas como Google Threat Intelligence, Google SecOps e incluso otras como puede ser Virus Total. De hecho, esta última los animo a que después, luego de esta charla, la busquen y utilicen porque es uno de los motores más utilizados para detectar vulnerabilidades para URL maliciosas. Bueno, todas estas están especializadas, como les mencioné, en inteligencias de amenazas y respuestas a incidentes y servicios de ciberseguridad, pero existen muchas herramientas que los pueden ayudar para ese tema o para este ámbito también. Sin embargo, a pesar de todo lo que les estoy mencionando, de que este marco NIST nos ayude a adoptar estrategias con una alta sofisticación técnica, nos topamos con un muro cultural en las directivas, en las altas directivas de las empresas o las organizaciones. Según la encuesta global de seguridad de la información de EI en 2021, un preocupante 46% de los CISOs, que los CISOs, para que no lo sepan, un CISO es el ejecutivo de alto nivel que debería ser el responsable o encargado de la estrategia, gestión y protección integral de la seguridad de la información en una empresa, ¿no? Y consideraban, esto, los CISOs consideraban que el presupuesto que se les destinaba a ciberseguridad estaba muy por debajo de lo necesario. Y lo que es más grave aún es que el 85% de ellos concluyó que los directores generales aún no logran ver la ciberseguridad como un habilitador de innovación, sino tan solo como un gasto, ¿no? Y bueno, como último punto, antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas, disculpen, antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas, finalicemos o empecemos a hablar acá de cómo podemos empezar prontamente, ¿no? A adoptar estrategias tempranas antes de comprometernos totalmente o adoptar un marco estratégico como puede ser NIST o cualquier otro protocolo o método de seguridad o estándar mundial de seguridad, ¿no? Bueno, yo creo que el primero con el que siempre debemos empezar, y me atrevería a decir, como ya lo mencioné antes, que es el más importante, es disminuir el riesgo en el factor humano, ya que el error humano es responsable, de hecho, de la gran mayoría de las brechas, ya que el phishing, otras campañas de ingeniería social como el phishing, el spoofing, todos requieren de la participación humana activa y que para que ésta pueda funcionar. Entonces, ¿cómo podemos lograr ir brechas, no? Se pueden capacitaciones a todo nuestro personal, no solamente el personal TI. Estas estrategias deben ser continuas. El personal TI ya conoce generalmente mucho de estos riesgos y factores de riesgo, pero el resto del personal de la organización, que también interactúa con nuestras plataformas digitales, no lo conoce. Y estas estrategias deben ser continuas, no es un evento que debe ocurrir únicamente una sola vez en nuestra organización y ya, sino que debe ser algo que ocurra de forma paulatina y en una cultura que debemos adoptar y al final eso tiene que convertirse en nuestro día a día, en nuestro pan de cada día básicamente. El uso adecuado de la inteligencia artificial, como ya les mencioné, por favor no o abstengan de obtener o utilizar información sensible de la organización, como en los modelos gratuitos o fabricantes que no se hagan responsables del manejo adecuado de los datos. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial es inevitable. No podemos combatir a que los colaboradores dentro de una organización no la utilicen. Esta facilita mucho muchas de las labores o tareas que deben realizar informes, presentaciones, resúmenes, todo eso evidentemente les facilita el trabajo y la disposición que tienen o la disponibilidad que van a tener luego de esto es mayor, por lo cual la lucha no debe ser en prohibir el uso de estas herramientas, sino utilizarlo de manera adecuada, utilizar con proveedores, como les mencioné, que se hagan responsables o que al menos sean sometidos básicamente a intervenciones o intervenciones no, a auditorías que les permitan o los certifiquen que cumplen con el uso apropiado de la privacidad de los datos de los consumidores. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque el uso, como les mencioné, de la inteligencia artificial en modelos gratuitos no utiliza esa información para entrenar sus modelos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si al día de hoy se colocan nóminas o contratos o información muy privada de salud
en esos modelos de lenguaje artificial. Eso significa que cualquier persona en algún lado del mundo con acceso a esa misma plataforma de inteligencia artificial puede ver las nóminas, los contratos y también la información de salud de las personas compartidas en esa plataforma. Y porque la inteligencia artificial se lo puede o dar directamente o colocar como un ejemplo, porque los datos o el modelo fue entrenado con esos datos. Entonces, eso lo tengan muy en consideración, ese aspecto, como les mencioné. La cultura para mí creo que es el paso más importante con el que se empieza y una vez que empezamos en ese mundo de la culturización, de la resiliencia cibernética, no debe parar allí. Debemos seguir alimentando poco a poco y de manera cada vez más frecuente, tal vez al principio una vez, dos veces cada mes, después vamos a cada trimestre, disculpa, después vamos alimentando, haciendo algo una vez mensual, haciendo algún evento, algo que concientice a toda la organización entera sobre los riesgos potenciales que existen, sobre todo porque, como les mencioné, representamos el 40% de los ataques en todo el mundo. Somos la región más atacada del día de hoy porque el atacante sabe que no existe una cultura de inversión o un buen capital que nos permita defendernos ante estas amenazas, ¿no? Otro paso que podemos realizar, evidentemente también, empezar a poner capas de defensa o barreras tempranas o digamos que de muy fácil financiamiento. Una de ellas puede ser por lo menos la autenticación multifactor. Bueno, increíblemente en mercados emergentes, hasta el 41% de las empresas todavía siguen usando solamente contraseñas. La autenticación multifactor será su primera línea y el perímetro de defensa más importante que van a empezar a tener. La gran mayoría de las aplicaciones hoy en día están integradas para usarse con estas herramientas, por lo que generalmente no conllevan ni un desarrollo ni un costo por su uso, ya que muchas de estas herramientas son creadas para su uso gratuito. Y esto evidentemente es un stopper muy importante para que el atacante no tenga acceso a los datos de de esas credenciales filtradas, porque puede tener la contraseña y el usuario porque se filtró por algún motivo, ya sea por la ingeniería social aplicada o porque cayó en un link o en una página web de contenido malicioso que te robó la información, pero al no tener el dispositivo que te autentica, que hace la función de autenticación de multifactor, este no puede ingresar a esa cuenta y por ende no puede robarse esos datos en el sistema donde intenta ingresar con esa cuenta, ¿no? Entonces, eso es algo importante con el que pueden empezar a día de hoy en caso de que todavía no tengan estrategias o herramientas fuertemente adoptadas dentro de sus organizaciones. Y finalmente, también pueden empezar a realizar auditorías, pentesting, pruebas de phishing o simulacros de ataque. O sea, no esperemos a ser atacados para saber si son vulnerables o somos vulnerables. Realicen esto para conocer el estado actual de su resiliencia dentro de la organización. También pueden contactarnos a nosotros para realizar nuestro servicio de assessment de ciberseguridad. Esto es un servicio donde nosotros, basándonos en la metodología NIST que previamente expliqué, realizamos un levantamiento y emitimos un análisis de las potenciales vulnerabilidades o brechas que pudimos detectar con sugerencias de nuestra parte, para que puedan tomar acciones inmediatas o de manera progresiva vayan incorporando las diferentes soluciones que podemos recomendar y bueno, para ir cerrando esa brecha, ¿no? Y bueno, finalmente, para concluir, les quiero mencionar que la ciberseguridad realmente no es un seguro contra incendios. No es que tenemos que esperar no usarlo nunca. De hecho, es un habilitador de innovación para una organización y una organización que se siente segura es una organización que se atreve a migrar a la nube, se atreve a adoptar la inteligencia artificial y que se atreve a expandirse a nuevos mercados con la frente en alto y con una buena percepción del consumidor. Nuestros hallazgos no siempre dependen de comprar la herramienta más cara, sino de mejorar nuestros procesos y nuestra cultura. Entonces, no permitan que su empresa sea parte de las organizaciones regionales que desconfían de la preparación interna. Hagamos de la resiliencia nuestro mayor activo competitivo, ¿no? Entonces, la ciberseguridad es, en última instancia, el motor que protegerá el presente y salvará el futuro digital de sus organizaciones. Ya, bueno, dicho esto, muchas gracias por su atención y bueno, quedo a su entera disposición para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Manuel. Efectivamente, tenemos unas preguntas en el chat. La primera es, ¿cuál es la página web para validar las URL? Virustotal.com es una página de uso gratuito, se puede usar de uso gratuito. En este momento es de Google, ahí pueden colocar cualquier URL y este le va a comprobar si la página es potencialmente maliciosa o si por lo menos está
catalogada como un riesgo por algún proveedor, por Cisco, por Fortinet, por alguna marca, si lo detecta como un riesgo. Virustotal.com es la... También pueden verificar aquí archivos hasta cierto peso, porque con mayor cantidad de pesos en los archivos o los documentos que les pasen, ya tienen que utilizar la versión licenciada. Pero la versión gratuita les permite incluso también verificar si los documentos que les comparten de cualquier tipo de extensión del documento, si es malicioso. También nos preguntan dónde puedo encontrar material de la resiliencia operativa digital que me interesa. ¿Cómo? Disculpa, ¿vuelve a repetir la pregunta? ¿Dónde puedo encontrar Ujú. material de la resiliencia operativa digital que me interesa? Bueno, yo tengo fuentes, si me permite, no sé cómo podemos hacer. Yo tengo alrededor de 17, 18 fuentes en donde evidentemente me alimenté para esto. Se los puedo hacer compartir o llegar tal vez en el link a ustedes en el chat y se lo comparten a los usuarios o directamente se lo comparto el correo de la persona. Pero ahí evidentemente siempre trata de encontrar la información de las fuentes más que adentrarse en blogs o en información que encuentres en cualquier blog de cualquier página web. Trata de entrar a reportes o informes emitidos puede ser Foro Mundial Económico, CrowdStrike, el mismo Trend Micro. Esos fabricantes evidentemente se basan no en especulaciones o números o creencias o en tendencias ni siquiera, sino en la evidencia ya realizada. Entonces los informes que suelen emitir de estos fabricantes en las páginas oficiales de CrowdStrike, Trend Micro, el Foro Mundial Económico, vas a tener información muy, muy veraz y básicamente lo que realmente está sucediendo a día de hoy. Entonces te puedo compartir, evidentemente te puedo compartir los links, pero también puedes indagar por tu parte entrando en este tipo de fabricantes como te mencioné. Sí, perfecto, Manuel. Nos lo puedes mandar a nosotros y nosotros desde AmCham se lo hacemos llegar a los asistentes junto con la Ya, grabación de perfecto. la presentación para que Perfecto. les quede más fácil. Igual también comparto tu contacto para que cualquier duda ya te la hagan directamente. Exactamente. También nos preguntan mediante el chat qué medidas inmediatas se puede implementar en mi organización, como además de esa autenticación multifactor para reducir realmente el nivel de vulnerabilidad actual. Ujú. Bueno, una de las prácticas que deben realizar, como les mencioné, las pruebas de phishing no necesariamente tienen que adquirir un fabricante para hacer una prueba de phishing. Es algo que se puede hacer desde TI. Evidentemente va a requerir un poco más de esfuerzo, porque bueno, tienen que hacer el simulacro de que el correo y hacer una estrategia de que el correo, una vez que alguien haya entrado allí, hayan tenido una respuesta de los usuarios. Ese es un método también que pueden empezar a implementar y no se trata de señalar, no es que si las personas caen en esa metodología del phishing, mira, entraste aquí, representan un riesgo a la empresa y no es para señalar al individuo que cayó en eso, sino para concientizarlo. Otro que también pueden implementar prontamente, que no requiere ningún tipo de costo operacional, son políticas internas de la organización respecto a las credenciales de cualquier tipo, ya sea de aplicación, de máquinas, de laptops, dispositivos asignados al colaborador. Todas estas estrategias y tácticas te van a permitir a ti, porque es el factor que más se vulnera, porque no todas, evidentemente, si no tienes la posibilidad de añadir el factor múltiple de autenticación, necesitas por lo menos tener como mínimo una fuerte política sobre las credenciales y cómo deben ser en la organización. Un dato que también lo dio NVIDIA, ese dato lo dio NVIDIA, fue lo fácil que es tratar de descifrar o entrar por fuerza bruta una credencial cuando nada más es numérica o es nada más alfabética. De hecho, una credencial numérica o nada más que utiliza caracteres del alfabeto, no alfanumérica, pueden descifrarse de 16 o más caracteres, puede descifrarse en milisegundos, ni siquiera en segundos. Ya cuando son de 13 o 14 caracteres alfanuméricos con caracteres especiales, ya pueden tardar entre 700 o 800 años dependiendo de qué tan largo, que después a partir de 14 caracteres especiales, ya la cantidad de tiempo que se puede demorar un procesador de GPU en descifrar esa contraseña es mucho más de lo que vive cualquier ser humano. Entonces, esas políticas prontamente las pueden implementar. Como les mencioné también, la cultura es muy importante. Existen webinars gratuitos en Forti. Forti tiene una academia en la que da documentación, hacen webinars especializados para personal no TI, que también es importante eso. Pueden encontrar webinars, charlas, capacitaciones en esas plataformas
en Coursera también pueden encontrar, que puedan asignarlas, que se los asignen como un trabajo, se lo asignen al equipo de recursos humanos de la organización y ellos se encarguen de difundir esa información y compartir esa información con el resto de la organización, para que vean y entiendan básicamente la potencialidad que tienen ellos de caer bueno, una amenaza cibernética. También tengan mucho cuidado con el uso de WhatsApp sin factores dobles de autenticación en WhatsApp, porque se está haciendo muy popular, pero extremadamente popular en Latinoamérica, el uso del phishing, que el phishing es la suplantación de identidades en teléfonos y en este caso en WhatsApp. Entonces, se adquieren tu número porque como no tienes un factor de autenticación múltiple, no es muy complicado que ellos adquieran básicamente te extraigan tu usuario de WhatsApp y usen eso para comunicarse con tus allegados, los clientes, tus familiares, y bueno, extraerle, generalmente suele ser para extraerle cualquier tipo de dinero en cualquier tipo de tasa, moneda que estén utilizando en la región, ¿no? Entonces, tengan cuidado, esa implementación en WhatsApp es muy fácil de implementar, háganlo si están a tiempo para eso. Y esas son las estrategias tempranas, como les mencioné. Ya luego de esto, ya es ir poco a poco o de forma progresiva, tratar de adoptar metodologías de ciberseguridad, como el NIS. Existen otras metodologías también, pero el NIS es el más utilizado, el más popular, y es por algo porque es el más resiliente. Entonces, por eso lo utilizan. Ese está adaptado para pequeñas y grandes empresas. No necesita ser una empresa corporate o enterprise para aplicar estas metodologías dentro de la organización. Pero bueno, poco a poco van comenzando con eso que les menciono, hasta que vayan adoptando esa metodología. Se van preocupando, van sobre todo involucrando a la alta directiva, al equipo, a la junta directiva, bueno, las personas que financian a la organización, porque son las personas que también deben involucrarse. No es una tarea nada más que le corresponde al equipo TI. De hecho, son los directivos y los altos cargos de las organizaciones son los que más expuestos están, porque generalmente no suelen tener limitaciones a los accesos a nuestras aplicaciones. No se le coloca, bueno, no lo voy a dejar acceder aquí, no, sino que se le da generalmente full acceso a cualquier aplicación y sistema que exista. Entonces son los objetivos más vulnerables dentro de nuestra organización. Por eso se deben involucrar de forma temprana. También nos preguntan si como empresa tenemos control de acceso para claro, esta información tiene algún riesgo. Te perdí, te dejé escuchar, Catrina. Perdón, ¿ahí me escuchas mejor? Ahora sí. Sí, la pregunta es si como empresa tenemos control de acceso facial y o dactilar, ¿esta información tiene algún riesgo? ¿Nos pueden robar estos datos? Mire, honestamente nunca vamos a ser 100%, o sea, jamás vamos a estar 100% seguros de si esa empresa ha vendido o no nuestros datos. Evidentemente eso es una desconfianza que siempre va a existir. De hecho, hay empresas en las que tienen acuerdos de garantía del uso de la privacidad de los datos. En su momento fue incluso, si no me equivoco, hace 2 o 3 años fue Facebook que vendió parte de la información de sus usuarios al gobierno. Entonces, ese miedo siempre va a existir. Es algo que no podemos evitar porque tampoco podemos confiar 100% en las empresas que dicen ser garantes de información privada. Sin embargo, hay que por lo menos tratar de utilizar a los fabricantes que den más confianza. Por lo menos existen algunos como puede ser Google, en el que tienen una página oficial en el que se emiten resultados de auditorías hechos por entes externos que no están asociados a ningún ente gubernamental. Entonces tú puedes evidentemente leer esos informes y decir, bueno, tengo un poco más de confianza en este fabricante porque me está certificando un ente externo que en teoría no debería tener que emitir un juicio poco objetivo al respecto sobre el uso apropiado de estas herramientas, ¿no? De estos datos, mejor dicho. Pero siempre va a existir un poco ese miedo. Y bueno, en sistemas biométricos, realmente como viene siendo la información de las huellas, no suelen ser utilizados generalmente, sino principalmente para la identidad de los empleados. Entonces, bueno, pueden utilizarse en caso de que existan suplantaciones de identidades como spoofing, puede ser debido a que hayan obtenido información biométrica de algún sistema donde lo tengamos, ¿no? Sin embargo, cuando esto suceda, si en algún momento esto sucede, también podemos acudir a la parte legal de estas organizaciones que se encargan de la protección de nuestros datos. Y ahí podemos ver o solicitar también, podemos solicitarles cuáles que nos compartan sus leyes o sus normativas de cómo se utilizan o cómo ellos se hacen garantes de la privacidad de nuestros datos
para estar un poco también más seguros y para responder en caso de que esa privacidad haya sido comprometida. Estás violando unos acuerdos que tú mismo como organización tienes con nosotros, bueno, tienes que hacerte responsable de esto, generalmente suele ser por compensaciones monetarias en caso de que eso ocurra, ¿no? Perfecto, Manuel. Y ya nuestra última pregunta es, para la comunicación dentro de la empresa, ¿se recomiendan plataformas más como Slack o Teams sobre WhatsApp debido a lo que mencionas de esta doble autentificación? Claro, sí, mientras más factores de seguridad tengan evidentemente en el sistema, mejor. Evidentemente Teams tiene una estructura de seguridad mucho más sólida y robusta que WhatsApp porque Teams le pertenece a Microsoft y evidentemente ellos han invertido también en todas las capas de seguridad y en los controles de accesos y controles de usuarios y evidentemente tienen mayor capacidad de privacidad, uso apropiado de los datos y la exfiltración de los datos es mucho más sólida en herramientas como fabricantes de Teams o Google Meet o Google Chat o estos porque tienen, digamos que la capacidad monetaria básicamente para invertir en ese tipo de soluciones y, bueno, eh, tratar de proporcionarle mayor garantía de su privacidad y datos a sus consumidores, básicamente. Entonces, sí, WhatsApp es seguro hasta cierto punto, pero evidentemente en WhatsApp carece de muchas herramientas de seguridad. Puede ser roles IAM, roles o controles de permisología en una consola que te dice, este usuario puede acceder a este chat o a este grupo, pero no puede ni descargar la información, ni subir información. Todo ese control de acceso tan granular no lo tiene WhatsApp. WhatsApp evidentemente es un poco más limitado. Si tú pasas un archivo por allí, puedes subir un archivo incluso hasta cierto punto, puedes subir un archivo malicioso en un chat de WhatsApp porque WhatsApp no tiene un motor muy eficiente o comparativamente hablando, tan eficiente o eficaz como lo puede tener Google o Microsoft o incluso Azure en herramientas de este estilo de comunicación que son más empresariales y más, están más orientadas a las organizaciones y por ende deben ser más cuidadosas con el tema del uso de los datos, ¿no? Porque ahí tendrían que responderle a una organización y hacerse cargo de los daños materiales que le ocasionaron a la empresa. Entonces, generalmente suelen ser más seguros por ese ámbito, por ese tema. Perfecto, Manuel. Y nos hace un follow-up de una de las preguntas que contestaste y es, aparte de esa respuesta legal que se puede hacer a una empresa por filtración de datos, ¿hay algo más que se puede hacer dentro de la empresa? Mira, lo principal allí es dependiendo de qué tipo de datos se exfiltren. Evidentemente, si son datos biométricos, no hay mucho que hacer. Desafortunadamente, no puedes cambiar tus datos biométricos como ser humano. Pero una vez que ocurra, evidentemente, la exfiltración de los datos, primero hay que averiguar, o lo más importante, sobre todo como les mencioné arriba, cuando esto ocurre, es el tema de la confianza, ¿no? Asegurarse o por lo menos asesorarse o darle tranquilidad si somos una empresa que maneja datos de o clientes, de datos de terceros que no le pertenecen solamente a nuestros usuarios internos, tenemos que tratar de darle tranquilidad si esa brecha sucedió por un fabricante que estamos utilizando y nos exfiltró la data o se comprometió esa data. Tenemos que tratar de buscar estrategias para darle tranquilidad a esos clientes porque seguramente esa información haya sido comprometida. Entonces, lo primero es tratar de volver a recuperar esa confianza porque seguramente allí puede haberse quebrado. Dice, bueno, pero tú eres el responsable de manejar mis datos y sí, hasta cierto punto eres el responsable de manejar esos datos, pero lo estás haciendo porque asumías que la herramienta que estás utilizando era totalmente segura. Entonces, bueno, lo primero que se debe hacer allí son campañas y estrategias para tratar de recuperar esa confianza. Otra cosa que debes realizar, evidentemente, es el cambio inmediato de esos datos, contraseñas, credenciales, forzar protocolos o procesos que te ayuden a evitar, según evidentemente con un informe post-mortem, vas a ver desde dónde ingresó esa vulnerabilidad, si fue en la capa aplicación, en la capa de red, si fue un factor humano, tú vas a identificar eso en un informe post-mortem. Los informes post-mortem, luego de que sucede algo, son importantísimos porque nos van a ayudar a prevenir que eso vuelva a suceder. Por eso es que hablaba de la importancia de los procesos en respuesta. Porque si no tenemos identificado respuestas de absolutamente nada, bueno, en el caso de que suceda algo, ya lo tenemos que empezar a identificar y tenemos que hacer un proceso de respuesta si esto puede volver a suceder. No es que sucedió, colocamos mecanismos de defensa que creemos que nos van a ayudar a que eso no vuelva a suceder y ya estamos seguros. No tenemos que crear o empezar a ejecutar o crear documentación y procesos que nos van a permitir actuar de forma mucho más eficiente, más veloz y darle seguridad a nuestros clientes de que eso no va a volver a suceder.
como les mencioné. Cuando son datos biométricos es muy complicado, ahí no hay mucho que hacer, honestamente, más allá de entrar por el tema legal, pero cuando son datos, informaciones que son modificables o no son inmutables, todavía tenemos tiempo para modificar y cambiar esa información para que nuestros datos no sigan siendo expuestos. Perfecto, Manuel. Muchas gracias. Con esto concluimos la sección de preguntas del día de hoy. Quisiera agradecerte por tu espacio y también a nuestros asistentes afiliados por estar acá y por las preguntas que realizaron. Recordarles que tan pronto tenga ya la información de Manuel, les mandaría la grabación, esta información y el contacto de Manuel para cualquier duda adicional que tengan, se la puedan realizar a él directamente. De parte de Amsterdam vamos a estar también pendientes de estos temas para ver cómo siguen, especialmente en regulación aquí en Colombia, y seguir haciendo espacios así para poderlos mantener informados. Perfecto. Muchas gracias a todos de verdad por su Gracias, tiempo, feliz día. por escucharme y bueno, que tengan un buen día y feliz día a todos. Gracias a ti, Manuel. Hasta luego. Hasta luego, feliz día.